Buenos días, queridos hermanos. Siempre un gozo poder abrir la palabra de Dios juntos. Estamos, como saben, estudiando el libro de los Hechos. En el tercer viaje misionero de Pablo han llegado a Jerusalén. Y la semana pasada pues nos ha compartido nuestro hermano Rubén acerca de esa lucha que tienen los judíos contra Pablo. La verdad que tengo problemas de cómo empezar este mensaje porque tengo tantas ideas en la cabeza y no sé por dónde empezar. Pero este mensaje tiene que ver con el testimonio que da Pablo a sus compatriotas judíos. No sé qué está. Yeah. Ahí está. Y el testimonio de Pablo, una persona tan conocida por todos nosotros que ha experimentado milagros en su vida, su testimonio pues es impresionante. Y yo me pregunto a mí mismo si hay en mí el valor, el amor, la osadía que tenía Pablo para compartir lo que Cristo había hecho con él. Yo conocí al Señor cuando tenía 17 años y recuerdo que cuando conocí al Señor, la primera cosa que hice cuando vine de la iglesia, que ya había recibido a Cristo en mi corazón, vine a mi barrio, volví a mi barrio, donde solíamos beber cerveza allí en la esquina de mi casa, y estaban allí mis amigos. Y lo primero que les dije fue: chicos, he aceptado a Cristo en mi corazón. Cuando pienso en eso, me digo, estaba loco. ¿Qué habrán pensado? Lo primero que me dijeron mis amigos fue: te han lavado el cerebro, ¿no? Permítanme compartir con vosotros brevemente cómo es ese proceso que Dios utilizó para llamarme, para buscarme, para convencerme, para mostrarme su amor. Yo tenía 17 años, como decía, cuando conocí a Cristo, pero yo nací en un hogar católico. Mis padres, relativamente religiosos, eran los que organizaban las fiestas patronales que se hacían en su pueblo, gastando dinero en toda la fiesta, la comida y todo eso. Mis padres siempre buscaron para mí una buena educación y me enviaron a un colegio privado católico de los claretianos. No sé si aquí en España también conocen. Y pues se nos pedía asistir cada domingo a la misa y teníamos que presentar un cuaderno de notas para comprobar con el sello del sacerdote de que habíamos ido a misa. Claro, yo llegaba solamente al final de la misa para que me firme y ya estaba todo arreglado. Se nos pedía memorizar el catecismo y en fin, todas muchas de esas cosas. Y siempre veía a Jesús colgado de una cruz, mostrando debilidad, derrota, y me daba pena, ¿no? Compasión. Eso es lo que sentía al ver a ese Jesús crucificado. Pero nunca tuve una relación personal con Dios. Y la primera vez que hablé con Dios seriamente fue cuando falleció mi hermano mayor. Y después de haberle pedido que lo cure y no lo hizo, lo que le dije a Dios es: de ahora en adelante yo no voy a creer en ti. Parece ridículo, ¿no? Voy a ir en contra tuya. Me has destruido mi familia, mi hogar, ¿no? No eres un Dios bueno, de lo que tanto escuché de ti. Y me acuerdo que estaba en mi pueblo, en mi ciudad, allí en Trujillo, y después mis padres me enviaron a estudiar a la capital, a Lima. Y allí encontré la vida loca, como se dice. Y
muchas tentaciones para un joven de 15 años. Me metí en lo que es la evolución, leía muchos libros de evolución para demostrar a mis amigos de que Dios no existe, que es una invención humana. Y también me metí en lo que es la vida extraterrestre, ¿no? Sobre los ovnis. Y me conocían en el barrio como el ateo o el loco ovni, porque siempre evangelizaba acerca de que la gente debería creer en la vida extraterrestre, que no hay Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día yo conocí a un amigo que era el organizador de las fiestas que acababa todo en borracheras ahí en mi barrio. Y me dijeron mis amigos: Luis, mira, este joven también es ateo, ¿no? ¿Por qué no hablan, no? Entonces, bueno, se acercó él muy amable y comenzó, y lo primero que hizo fue predicarme a Cristo. Y yo, ¿qué? Se volvió loco este tío, ¿qué pasó? Y él había recibido a Cristo unas semanas antes nada más. Estaba nuevito y estaba con el fuego del Señor. Y me dice: Luis, ¿sabes? Quiero invitarte a mi iglesia para que vengas a escuchar. Después de haber discutido, ¿no? Me dice, pero ¿sabes qué? Hay una persona que no quiere que vayas a la iglesia. Yo digo, ¿qué? ¿Quién no quiere que vaya a la iglesia? Me dice, es Satanás. Y yo me eché a reír, no, burlonamente, ¿no? Le digo, para hacer corta la historia, le digo, para probarte que ese Satanás no existe, yo voy a ir a tu iglesia, le dije. El pez cayó por la boca, ¿no? Y esa noche, un domingo por la noche, cuando supuestamente tenía que ir a la iglesia, mi familia, mis hermanas, me prohibieron salir porque yo era un vago en ese entonces, ¿no? No estudiaba y era terrible, terrible. No quiero contar detalles de eso ahora, pero mis hermanas, yo decía, pero esto se vuelve extraño, ¿no? Mis hermanas, si les digo que voy a una iglesia, deberían estar felices de decirme, sí, anda, por favor, anda, a ver si te arreglas, si te compones. Pero me prohibieron, bueno, porque no había hecho las cosas que debía. Y para mí se puso interesante. Y esa noche yo decidí ir. Y fui con todos mis amigos a quienes yo les predicaba del ateísmo. Y el evangelio en esa noche para mí fue revolucionaria. Yo que odiaba a las personas que venían con sus Biblias a hablarme de Dios, les aborrecía, les miraba con desprecio. Conocí que la verdad no era una religión, sino que era una persona, que era la persona de Jesús de Nazaret. Por primera vez entendí que no hay muchos caminos, sino que hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Comprendí por primera vez, aunque ustedes no lo crean, queridos hermanos, amigos, que Jesús había resucitado. En mi imagen de niño, de joven que toda mi vida había crecido, era Jesús, estaba en la cruz. Y esa noche comprendí que Jesús al tercer día había resucitado y que tenía poder para transformar mi vida, darme sentido a la vida, que estaba dispuesto a perdonar todos mis pecados. Esa noche, con mis amigos allí, el pastor llamó a aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, pasen al frente. No tuve vergüenza, estaba decidido. Comprendí que Cristo había muerto por mis pecados, todos mis pecados, que lo había hecho por amor y que estaba dispuesto, vivo, a tomar mi mano y guiarme y a darme propósito en la vida. Es así que comencé a compartir lo que el Señor hizo conmigo, a mis amigos, a mi familia y a todos. Y les voy a decir que al comienzo era un evangelista así para nada, predicaba todo lo que se movía. Tenía un amor, y ¿saben?
lo triste cuando reparo sobre eso en mi vida, digo, ¿dónde está ese Luis que quería compartir el Evangelio? Ya no tengo la misma osadía, el valor para compartir sin temor, sin vergüenza de Jesús, de lo que hizo por mí. Cada semana voy al bar de mi barrio aquí, y el dueño del bar se llama Santi, y trato de hacerme su amigo. Y saben que tengo miedo de decirle que soy cristiano y que debe él también aceptar a Cristo. Tengo miedo de que me rechace, ¿no? Y se muestre de que este loco me quiere convencer de algo, de que soy de una secta o algo así, me dejó entender. Y tengo ese temor, ¿no? A lo mucho que he logrado conversar con él es de que soy profesor y que enseño de la Biblia, ¿no? Y él a veces me ha hecho preguntas, pero todavía no ha llegado ese momento para hablarle, porque tengo temor a ser rechazado, o que piense mal de mí, de que, como digo, soy de una secta o algo y pierda la amistad. ¿Te ha pasado eso? Sí, nos pasa eso, ¿verdad? Y espero que el testimonio de Pablo que vamos a leer hoy día nos entusiasme y nos vuelva a hacer sentir el poder de Dios en nosotros cuando Él vino a nuestra vida y nos salvó. Brevemente, antes de dar lectura, Carlos nos va a leer la palabra de Dios. Quiero decir brevemente esto. Recordar lo que nos contaba Rubén la semana pasada. Pablo ha ido a Jerusalén y hay habladurías de que él no respeta la ley de Dios. Él va y quiere compartir el Evangelio, sin embargo, la multitud lo quiere linchar. A su rescate vienen los soldados romanos, el tribuno llamado Claudio viene a su rescate y lo cargan por las escaleras de este lugar, esta fortaleza que se llama la fortaleza Antonia, como ven en la parte de allá que nos mostraba también Rubén. Allí estaba esa fortaleza, era una especie de prisión donde guardaban los romanos para custodiar de cerca. En las épocas de fiesta era de mucha conmoción en Jerusalén y nacían deseos de sublevación. Entonces estaban allí custodiando. Y es en este lugar que lo suben. Si notan allí, acá hay estas escaleritas, ¿ok? La Biblia menciona que hay escaleritas, van a ver. Y es muy posible, los entendidos dicen que es posible que desde esta parte es que Pablo contó su testimonio al público aquí. ¿Ok? Eso para tener en mente. Entonces ya sabemos, Pablo sale, le ha dicho a Tribuno que él es un ciudadano de Tarso, que es ciudadano que no representa ninguna amenaza para Roma y que él quiere conversar con su pueblo a quienes ama, quiere hablarles y lo va a hacer en su idioma, en el hebreo. Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibís cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo,
y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonio acerca de mí. Gracias, Carlos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Pablo nunca ha hecho alguna cosa de lo que se le acusaba, de estar en contra de la ley, en contra de Moisés, o que hacía algo en contra del pueblo de Israel en general. Él amaba a su pueblo. Tanto les amaba que en una oportunidad, cuando escribe a los romanos, él llega a decir: porque deseara yo mismo ser maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esa era su pasión, su pueblo. Él quería que, como él, ellos también llegaran a conocer al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y es interesante que Pablo comienza a contar su conducta antes de ser cristiano. Y claro, él se siente ahora, comienza a contar cómo él perseguía a la iglesia, ¿no? Él estaba contento de que mataron a Esteban, el testigo de Cristo. Tenía tanto odio por los seguidores del camino que los perseguía a muerte para meterlos presos. Y él se da cuenta de que ahora el perseguido es él. que los que lo quieren matar, él se ve a sí mismo allí en ellos, ¿no? Yo era como ellos. Yo también quería matar a los cristianos. Y ahora ellos me quieren matar a mí, cristiano. Qué tremendo, ¿verdad? Esa experiencia. Y aquí vemos a Pablo da algunos argumentos para tratar de que ellos le escuchen. Y lo primero es decir que él se identifica con ellos. Le dicen nuestros padres, nuestra nación. También habla de que él ha estudiado bajo el liderazgo de un gran maestro muy respetado en ese entonces, que era Gamaliel. Él además ha sido rescatado por Ananías, alguien que es también temeroso de la ley de Dios. Es decir, él no es un extraño a la cultura, a la religión judía. Entonces tiene derecho, en otras palabras, de ser escuchado por ellos. Él ha sentido lo mismo que ellos sienten ahora hacia él. Es tremendo
el odio que habrán tenido los que estaban escuchando en este momento, cuando les hizo recordar eso, ¿no? Porque ahí estaba el sumo sacerdote y los líderes religiosos. Y me causa mucha gracia saber de que les está diciendo a ellos, ¿se acuerdan de que yo les pedí permiso para ir y perseguir a los cristianos? Y ahora ellos se sienten traicionados por este Pablo, ¿no? Que lo enviaron a perseguir a los cristianos y se convirtió. Fue a perseguir a los del camino y regresó caminando por el camino en fe en Cristo. Y están llenos de ira, pero se contienen porque están allí con los soldados romanos. Después, en su conversión me llama la atención que Jesús viene a él en pleno mediodía. Era pleno mediodía, donde el sol es donde brilla a su máximo esplendor, ¿verdad? Sin embargo, la presencia de Cristo dice que alumbró muchísimo más, que era visible la luz de Cristo sobre Pablo. Era un milagro lo que estaba aconteciendo. Y me conmueve su pronta conversión. Solamente dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Hizo del carpintero de Nazaret, lo hizo su Señor, su amo, su Rey, su Mesías. Es tremendo esa conversión. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? Muchas preguntas en su mente, sin embargo vendrían después las respuestas. Pero déjenme centrarme en su comisión. Todo estaba bien cuando Pablo está predicando. Todos están guardados silencio hasta que llega a decir de que Dios se le ha aparecido, Jesús se le ha aparecido en el templo y le ha dicho que él tiene que llevar el mensaje a los gentiles. Esto hizo estallar a toda la multitud con ira y querer matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben? El deseo de Dios de llegar a todas las naciones no era algo nuevo. ¿Se acuerdan de que Dios llamó a Abraham y de él formó la nación de Israel para que a través de él sean benditas todas las naciones? Israel estaba llamado a ser luz a todas las naciones. No era algo nuevo. Lucas está muy interesado en remarcar esto porque él es gentil. Él es de las demás naciones. Y ellos no lo pueden entender, no quieren, porque saben que en ese momento estaban siendo conquistados por gentiles, por los romanos. Están con ganas realmente de matarlo. El hecho de que Dios quiere alcanzar a todas las naciones es algo que no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios y en Jesucristo, porque Él envía a sus discípulos y les dice: id por todas las naciones, todas las naciones. Dios incluso en el templo quería dar bienvenida a los gentiles. Sin embargo, ellos no querían ser igualados con los gentiles. Ellos eran del pueblo de Israel. Y eso es algo realmente muy triste, que rechacen eso, ¿verdad? Esa es la reacción del pueblo. Permítanme leerles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio sacudió a la multitud porque Dios quiere que su mensaje llegue a todas las naciones, a todos los gentiles. Pero también hay una historia que cuenta Lucas mismo en su Evangelio, en el capítulo 4, cuando Jesús llega a la sinagoga y abre las Escrituras y comienza a leer las Escrituras. Y si me permiten brevemente, al comienzo, cuando Jesús está predicando allí en la sinagoga, ¿sabe la reacción del pueblo? ¿Sabes cuál fue? Fue esto: y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Todo hasta aquí genial, como Pablo, todo genial. Aprobamos tu mensaje, Jesús, Pablo. Pero después Jesús comienza y añade, dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, una gentil. Y después dice el Señor: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, también gentil. ¿Y cuál fue la reacción del público? Al oír estas cosas, 4:28, todos en la sinagoga se llenaron de ira y lo arrastraron allí en Nazaret y a querer tirarlo de la montaña abajo, porque su mensaje de salvación era para todas las naciones. No era nada nuevo. Y ese es el Evangelio. Hay una frase en el capítulo 21, en el capítulo anterior, que es, creo, clave para resumir lo que estaba pasando en Israel. Y ese versículo dice que cuando lo sacaron a Pablo fuera con su mensaje y todo del templo, dice que cerraron el templo. Eso tiene quizás mucho significado para Lucas, quien escribe. Lucas está interesado de que los judíos recuerden que el mensaje de salvación es para todas las naciones, ya que él ha sido bendecido también como gentil. Pero el pueblo de Israel ha decidido cerrar las puertas del templo. Ha sacado afuera al mensajero de Dios. Ha rechazado el mensaje de las buenas nuevas. Me gusta mucho lo que F.F. Bruce, un teólogo de nuestras iglesias a propósito, que escribe estas palabras. El momento en que cierran las puertas del templo, él dice: este fue el momento en que a los ojos de Lucas el templo dejó de cumplir el papel que se le había asignado en su historia hasta este punto. La exclusión del mensaje de Dios y de su mensajero de la casa anteriormente llamada por su nombre selló su ruina. Y eso es lo que pasó. El pueblo de Israel ha cerrado, ha rechazado el mensaje del Evangelio. Es así como está la situación. Y Pablo pueden imaginar su corazón, ¿verdad? Que su propio pueblo no puede aceptar el Evangelio.
¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos ese valor para compartir con los demás? Creo 3 cosas para llevarnos con nosotros antes de dividirnos en grupos para hacerles una pregunta, ¿ok? La primera cosa es que debemos tener paciencia con aquellos que no conocen a Cristo y a quienes amamos. Y tener paciencia como la paciencia que tuvo Él con nosotros, ¿verdad? La segunda cosa es también sentir la pena, la tristeza que el apóstol Pablo tuvo por sus compatriotas. ¿Tenemos esa pena de que se están perdiendo sin el Evangelio? Y la tercera cosa es de que debemos estar preparados para presentar defensa, ¿no?, de la esperanza, y hacerlo con mansedumbre, con verdad. Estar preparados. Pues si mi vecino o mi familiar es ateo, pues voy a leer sobre ese tema y voy a tratar de argumentar, no por el hecho de argumentar nada más o ganar una disputa, sino para que les expliquemos el Evangelio de una manera sencilla, clara, y de que ellos tomen su decisión. Estamos preparándonos. Si nuestro amigo o vecino es de una religión musulmana o yo qué sé, son agnósticos, estoy preparándome para poder dar una buena defensa de lo que es el Evangelio, de lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el desafío. Entonces, con el vecino les voy a hacer una pregunta, ¿vale? Puedes conversar eso con tu vecino. En 3 minutos tienen que responder esta pregunta. ¿Cuáles son tus desafíos al ser testigo de Cristo a tu prójimo más cercano? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Ok? 3 minutos. Pueden conversar con el vecino que está a su lado. Los que no tienen vecino, únanse brevemente. ¿Cuáles son tus desafíos al ser testigo de Cristo a tu prójimo más cercano y qué vas a hacer al respecto? ¿Cuán difícil te es testificar? Ok, se nos fue el tiempo. Pero ok, 30 segundos más.
Ok. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que ha hablado con su compañero? ¿Alguien? Brevemente. A ver, venga. Aquí tenemos dos campeonas. Así, ¿no? A ver. No lo quieren contar ellas, pero lo cuento yo. A ver, Mari dice que predica en todos los sitios, a todo el mundo le parezca bien o mal. Entonces, cuando fue a limpiar por primera vez a una casa, le dijo: yo se lo voy a dejar muy limpio, pero primero voy a abrir la Biblia y le voy a predicar a usted. Y luego yo me quedo más rato, se lo dejo todo muy limpio. Pero ella dice que no tiene vergüenza, que va y se lo dice a todo el mundo, y que todo el mundo le dice: es que tú eres muy directa, y está tan contenta. Entonces es una joya. Y Raquel, que es otra joya, pues resulta que se encontró con que ella, un grupo en el pueblo de gente de su edad, pues dijo: pues esta es muy buena oportunidad de ir, y entonces se encontró con que las normas del grupo son prohibido hablar de religión y política. Entonces, cuando ella se encontró que en el grupo iban enviando cositas de la Virgen, pues ella empezó a enviar cosas de la Biblia. Y cuando le dicen: pues oye, es que no, es que claro, está prohibido hablar de religión, de política, ya, pero mandáis de la Virgen. Entonces, bueno, este es el testimonio de ellas. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Resumen? Muy bien. A ver, allá. Buen día, les saludo en el amor de Cristo. Conjuntamente con mi familia, por mi forma de hablar, sabrán que somos de Venezuela y es un placer estar entre ustedes. Aquí discutíamos entre mi nieto Marco, Yulimar y mi esposa, que eso no solo ocurre en España, ocurre hasta en los confines de la tierra, que cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando sabemos que nuestro corazón arde de felicidad, cuando sabemos que tenemos la palabra más preciada, la verdad más grande de toda la tierra, cuando se trata de compartir esa verdad con nuestro prójimo, con nuestros semejantes y con nuestros familiares, nos asalta un temor inmenso de perder, como usted bien lo decía, la amistad, la aceptación y la aprobación. Pero en ese momento, ¿cuál sería el elemento más importante a resaltar? ¿Qué prefiero escoger yo? Como lo hacía Pablo, perder el favor de los que están en tiniebla y en la mentira, o escoger el favor del que está en la verdad, que es Cristo Jesús y que me ha dado esa libertad. Pues yo prefiero escoger a Cristo y predicar su palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todas las naciones. Y si amo a mi enemigo, a mi amigo, a mi prójimo y a mi familia, pues debo predicar esa verdad. Sí, es un desafío, ¿verdad? Pablo, en esta historia que hemos leído, pues es un ejemplo tremendo para todos nosotros, ¿no? Que cuando sabiendo que lo estaban por linchar, él todavía quiere predicarles, quiere hablarles, ¿no? Si me quieren linchar, yo lo primero que haría es, en la primera que encuentro, me voy corriendo para salvar mi vida. Pero él quiere enfrentarles, quiere decirles la verdad porque les ama, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros transmitir cuando compartimos el Evangelio también con las personas, ¿no? Que nos interesan ellos como personas, que les amamos, ¿no? Aun si lo acepten o lo rechacen, pero que vean el amor de Cristo en nosotros para compartir con ellos. ¿Sí? Vamos a orar, hermano, ¿les parece? Al menos que alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a poder compartir su evangelio con los demás, aún con nuestros enemigos o aún con cualquier persona, amarles. Oremos. Padre amado, te damos gracias
por tu amor, por este mundo que has enviado a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias de que tú amas y aceptas a todo aquel que viene a ti, contrito y humillado, arrepentido de sus pecados, y no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar. Y gracias te damos por eso, Señor. Gracias de que tú un día llegaste a nuestra vida y también tuvimos esa oportunidad de recibirte. Y gracias por el gozo de nuestra salvación. Señor, a lo largo de los años quizás se ha ido perdiendo, deteriorando. Y Señor, queremos que tú puedas avivar nuestros corazones una vez más, Señor. Venimos delante de ti con todas nuestras frustraciones, con todos nuestros temores, con todos nuestros errores y caídas. Y Señor, que nos vuelvas a limpiar y que nos puedas renovar. Señor, ayúdanos a poder compartir tu palabra con denuedo, sin temor, hacerlo por amor, y que las personas vean en nosotros, Señor, que vean algo de ti en nosotros, Padre. Ayúdanos a prepararnos y poder defender tu evangelio. Nos encomendamos a ti como iglesia, Señor, para que tú nos hagas una iglesia que muestra ese amor que tuvo Pablo, que tuvo Cristo por este mundo. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.